Bueno, pues muy buenos días. Felicitar al Isla, felicitar a Sepello, al resto de ponentes, Nuria de DKV, Jorge, no sé dónde se ha metido, no te vayas todavía, porque sinceramente he disfrutado. Estaba pensando este rato en la silla, hace unos años era dificilísimo hablar de estos temas en organismos públicos. Después se empezó a hablar, digamos, salimos un poco de la clandestinidad, nos empezaban a escuchar en el tema de los riesgos psicosociales y se teorizaba mucho, tanto que acababan siendo actos aburridos. Bueno, pues no me he aburrido ni un segundo. Solo quiero matizar una cosa que ha dicho Jorge, antes de que se me olvide, y no soy quien para enmendar la plana a nadie, pero ha repetido 2 veces la gran oportunidad que nos dio la Universidad de Zaragoza. No, es al revés. La investigación desde la Universidad de Zaragoza, desde cualquier universidad, es posible gracias a que las empresas, las instituciones nos abren las puertas. A veces trabajamos con muy poco dinero en proyectos de investigación y es gracias al voluntarismo de muchas empresas, de instituciones, de colegios, de hospitales, que podemos llevar adelante ciertos proyectos de investigación que además siempre queremos que tengan aplicabilidad y que sirvan para la mejora. Entonces es la universidad la que está orgullosa. Un poco también acepté cuando me invitó Antonio a venir aquí, porque para mí es muy importante que todo lo que se está haciendo en cantidad de países y tal, y aquí en Aragón muy en concreto, es como que anda deshilachado, deslavazado. Entonces a mí me interesa mucho el que podamos poner en común ciertas cuestiones. ¿Por qué digo esto? Que estoy un poco, que se me va ahora la... estoy con... que no he dormido. Sí. Bueno, pues el poner en común todas estas cosas y entender que la empresa, las instituciones, la universidad, que necesitamos caminar juntos. Por cierto, hago un segundo de publicidad y os comento que el año próximo, en septiembre de 2020, nos toca organizar un congreso aquí en Zaragoza sobre factores psicosociales. Nos lo propusieron los compañeros de América Latina, dijimos, bueno, si lo hacemos en España, vamos a abrirlo. Se ha unido ya gente de Japón, de Canadá, de Finlandia, y yo quiero resaltar lo que se está haciendo en el mundo y resaltar lo que se está haciendo aquí en Aragón, que me he dado cuenta que en realidad estamos ya conectados, porque Jorge está comentando que ha trabajado con Tatiana y con Estefano, que son compañeros de departamento, a quienes solo conozco por papeles. Esta misma tarde los busco y les pongo un correo. Nuria de Sepello estaba comentando la buena experiencia con Javier García Campayo. Pues Javier y yo trabajamos en el mismo grupo de investigación. En fin, que hay mucho por hacer y estos actos son necesarios, sobre todo si podemos alargar un poquito más el rato del café, no por el café en sí mismo, sino porque nos permite conversar. Me estoy enrollando demasiado. Y yo me había comprometido a presentar, bueno, pues un trabajo que hicimos el año pasado, este año estamos con otro, y es dentro de estos proyectos que el Gobierno de Aragón saca cada año dentro de riesgos psicosociales y plantea 3, 4 líneas de trabajo. Hemos investigado, a veces hemos podido hacer proyectos pues con trabajadores de la hostelería, con trabajadores con discapacidades, con trabajadores de la sanidad, profesionales de sanidad, de educación. Ahora estamos haciendo uno con empresas de limpieza. Bueno, pues el año pasado, una de las líneas era sobre profesionales de la comunicación, y a mí es un tema que me fascina personalmente. Sobre todo me fascina, hemos visto muchas imágenes de cocinas, pues me gusta la cocina, las cocinas de los medios de comunicación. Ese estrés positivo de hemos preparado un programa para hoy, pero en el último momento acaba de surgir una noticia urgentísima, tenemos que cambiarlo todo, los invitados los tenemos que despedir y llamar a otros profesionales. Eso, que además es una tarea de conjunto, me gusta, pero además observo la cantidad de estrés que genera
y como veremos ahora. Entonces, cuando surgió, propusimos realizar este trabajo y hablamos de desgaste. Yo soy, si puedo evitarlo, si existe alguna palabra en castellano, prefiero no utilizar anglicismos. Yo llevo muchos años trabajando en el tema del burnout, que a veces tienes que explicarle a la gente. No me gusta la palabra burnout, no me gusta la palabra quemado, que también suena muy... Bueno, pues cuando hablamos de desgaste es ese estrés, otro anglicismo, el estrés, que vivimos, pero que no es el estrés puntual, sino que cuando se acumula durante años, hace que la persona quede agotada. Agotado es sin una gota de energía, desgastado emocionalmente, físicamente. Bien, pues queríamos verlo en periodismo. Bien, primero y lo que realizamos fue, bueno, una cosa es como yo veo las cocinas del periodismo desde fuera, como un agente externo, y otra cosa es que me cuenten los profesionales. Los quería saber cuáles eran sus fuentes de estrés. Lo primero, entrevistamos a periodistas de guerra. Aquí en Aragón tenemos a un gran personaje, no hace falta que, bueno, a Gervasio Sánchez y a otros, porque los artículos que hay publicados te hablan de que los periodistas de guerra o que asisten a grandes catástrofes tienen peligro de muerte, tienen peligro de trastorno de estrés postraumático, y de hecho ocurre. Pero afortunadamente no es la actividad cotidiana de un periodista. Son muy pocos periodistas. Pero nos comentaba Gervasio, por ejemplo, decía: yo sé que tengo riesgo de muerte, yo sé que tengo riesgo de una patología, de un trastorno de estrés postraumático, pero cuando vengo a España y me voy a la redacción, a una radio, a un periódico y tal, y me cuentan su estrés diario, yo quiero volverme a la guerra. Dice, porque ahí tenemos un espíritu, una camaradería, que cuando cesa el tiroteo, lo que hay es algo interesante, ¿no? Bien. Como digo, no es el riesgo más cotidiano. El riesgo más cotidiano es el que se sufre igual que en un hospital, igual que en un colegio, igual que en cualquier otra empresa. Y sabemos que el estrés laboral pues, puede derivar en graves trastornos físicos y psicológicos. A veces solo se queda la gente, no es que el estrés es un daño psicológico, es que el 70% de los motivos de consulta en atención primaria vienen por vía del estrés laboral. Ya no estoy hablando de medicina del trabajo, estoy hablando de atención primaria. Bien, no voy a teorizar, ya sabemos que este estrés puede venir de aspectos de la propia organización, de cómo se manejan los recursos, de los sistemas de comunicación. Por cierto, voy a plagiar los vídeos de Asepello. Lo digo públicamente por si alguien luego me quiere denunciar. Pido permiso, me han gustado muchísimo. Sistemas de supervisión, de liderazgo, hablabais también, clima laboral, las condiciones de empleo, la inestabilidad, la precariedad, la carga física, la carga mental, el reconocimiento, vamos a hablar bastante de esto, el sentimiento de justicia, los sistemas de valores, etc. Bien, sabemos o planteábamos de principio casi como hipótesis que los profesionales de la información asumen muchas y muy diferentes responsabilidades. Ese primer vídeo que hemos visto mientras la trabajadora estaba limpiando los platos y el otro le decía que las facturas, tal, bueno, pues eso lo vivimos todos, y en el periodismo es, oye, prepárame un vídeo no sé qué, y el audio de Patatín pasa por maquillaje, pero antes no sé qué, y a lo mejor el otro va en pantalones cortos, da igual, siéntate en la mesa de informativos, ahora cambian, o sea, es una cantidad de entrada de información y de salida, y mientras tanto con el pinganillo, mientras están diciendo buenas tardes, y dicen, oye, que gires más la cabeza para la izquierda, que no hablas de Patatín, es una locura. Bueno, pues muchas y diferentes responsabilidades. Veíamos que los tiempos vienen definidos por la actualidad. No es, entro a trabajar de 8 a 3, primero hago A, después hago B, después hago C, a veces sí, pero es no, me iba a ir y 5 minutos antes ha pasado, o sea,
recuerdo la tarde del gravísimo accidente en Pirotecnia zaragozana, pues la tarde la viví entera en Aragón Televisión. Y un día voy a escribir un reportaje sobre esto, fue realmente increíble y qué grandes profesionales. O sea, cambiar toda la programación, vete a hablar con los bomberos, vete al lugar de los hechos, no ser morbosos, hablar con especialistas de seguridad laboral, con especialistas de derecho. Bueno, pues es todo lo que tenía preparado fuera, y ahora en un segundo cambio el chip y algo nuevo. Entonces pensábamos que sería esa posibilidad o no posibilidad de tener control sobre la tarea lo que más podría predecir el estrés crónico de los periodistas. A veces con horarios difusos, con sobrecarga, conflicto de valores, vimos que puede convertirse en una importante fuente de estrés. Ahora explicaré por qué, porque esto ha sido la sorpresa, que además nos lo han tenido que explicar ellos con ejemplos, porque no lo entendíamos. Bien, el objetivo era analizar las variables de lo que llamamos nosotros la vida laboral, que serían como variables que pueden predecir, variables del trabajo que pueden predecir el que nos desgastemos o que contribuyen al estrés, al desgaste, a la salud, en profesionales de prensa, de radio, de televisión, de agencias, etc. ¿Para qué? Para diseñar y aplicar un programa de intervención que es el que hemos estamos realizando todavía en este año. La hipótesis era que esos niveles de desgaste o de burnout podrían explicarse por el hecho de que se asumen diferentes responsabilidades sin posibilidad de control sobre la tarea. Bueno, pues esta hipótesis no se cumplió del todo. Ahora veremos. Bueno, participaron 292 profesionales de comunicación de aquí de Aragón, gracias a la Asociación de la Prensa, gracias a todos los medios, de prensa escrita, de radio, de televisión y de comunicación institucional. Sabéis que, pues, por ejemplo, las Cortes tienen su gabinete de prensa, cada partido político tiene su responsable de prensa, las empresas tienen sus responsables de empresa, que hacen hacen las mismas tareas que un periodista, me explicaban, pero al revés. Es que preparan casi las noticias. Bueno, esto también ha sido muy interesante, ahora os explicaré por qué. Bueno, los instrumentos, pues se les pasó, aparte de esas entrevistas previas que nos servían como material cualitativo, pues una ficha de datos sociodemográficos, el MBI, el Maslach Burnout Inventory, el General Health Questionnaire y el Areas of Work-Life Scale de Leiter y Maslach, que es con el que trabajamos desde hace, desde que salió. Trabajamos directamente con ellos porque así podemos contrastar los resultados de muchas profesiones y en muchos países y nos está resultando muy interesante. Bueno, lo primero se vio, ya se veía, se sabía. Se encontró una correlación negativa, estadísticamente significativa, entre las dimensiones de agotamiento y salud y también entre despersonalización o cinismo. No me gusta la palabra cinismo porque suena un poco a insulto, pero es cuando uno se quema, un profesional, nos volvemos cínicos, pero como defensa para protegernos. Bien, entre despersonalización y salud. Esto era de esperar. Bueno, pues un 44% sufría agotamiento emocional, un 19% despersonalización, más de la mitad no sentían estar haciendo una contribución efectiva, es decir, no siento realización personal por mi trabajo. Y podríamos decir, aunque a mí estos datos me dan un poco de miedo el establecer estos cortes, que el 18% sufrían síntomas de las 3 dimensiones del burnout, que serían estas 3. Bien, viendo un poco, pues no os voy a aburrir con tablas, si alguien tiene interés os dejo luego al final mi correo y os mando si queréis todo el informe. Veíamos qué variables están contribuyendo al agotamiento mental, emocional y físico. Bueno, pues la sobrecarga, la carga, o sea, entendiendo la carga de trabajo como carga manejable hasta sobrecarga absolutamente inmanejable, pues es toda una dimensión, ¿no? Esta variable nos suele salir en casi todos los estudios. Pero después veíamos también que la segunda era las recompensas.
Las recompensas no estamos hablando solo del salario, lo habéis comentado en varios casos, es ese reconocimiento. En un estudio, por ejemplo, en hospitales veíamos cómo un cirujano de cardiología se sentía con mucha sobrecarga, pero el hecho de terminar las operaciones y al día siguiente pasar por las habitaciones y ver que esta persona le dio un infarto, lo operé anoche y me dice, me ha salvado la vida, bueno, ¿quién no se va flotando a su casa después de que te den un abrazo y te digan eso? Hablabas, por ejemplo, con profesionales de urgencias y te los veías con depresión, con bajas de un año, y te decían, es que nos enfrentamos a personas que vienen con un gran nerviosismo, con una gran carga emocional, que nos chillan, que a veces nos pegan, salvamos la vida o intentamos hacerlo, los mandan a planta o mueren, pero no sabemos, al día siguiente no sabemos, o sea, tenemos otros tantos nuevos, no sabemos qué ha pasado con la gente que vino ayer. Es decir, hay una falta de, no sé si de recompensa, de reconocimiento, de feedback, es decir, de que lo que estoy haciendo sirve o no sirve. Bueno, es un ejemplo. Entonces veíamos sobrecarga, recompensa, conflicto de valores. También voy a poner dos ejemplos. Uno en sanidad. Una persona que dice, yo he hecho medicina o yo he hecho enfermería y trabajo en la pública o en la privada, da igual, pero me dicen, antes tenías que hacer 4 ecografías durante el embarazo, mira, ahora por recortes de presupuesto, pero lo que sea, haces una, y si hay riesgo de tal, ya veremos. Es decir, no, yo he estudiado enfermería, he estudiado medicina, porque quiero lo mejor para mis pacientes. O en prensa, le decía a la gente, no, y es que he hecho periodismo, porque me interesa hablar de las desigualdades económicas entre países, hablar de la pobreza, hablar del desarrollo sostenible. Entonces me mandan a no sé qué país y me dicen, no, pero cuéntame cómo iba vestida la reina de España. Y dice, bueno, un día lo aguanto, un año lo aguanto, pero 8 años diciendo, no me hables de los ministros, ¿cómo iban las esposas de los ministros? O la ministra. O sea, entonces, esto me lo comentaba una periodista, oye, no he hecho periodismo para esto. O ya, casos más exagerados, vete a la viuda o al viudo del fallecido en el accidente y coge las primeras reacciones y que el cámara enfoque a los ojos. No, es que yo quiero hablar de prevención de riesgos y utilizar esta noticia, que bastante desagradable es, para concienciar. Déjate de tonterías, aquí lo que mantiene la audiencia es el morbo. Bueno, este tema, el tema de conflicto de valores, aquí en Aragón, que no es que seamos un lugar, o sea, es de lo que más está afectando al personal en este área. Y control, que era nuestra hipótesis, no es que no sea importante, es importante, pero no era lo más importante, era como la cuarta variable que entraba en la ecuación. Y en cuanto a la despersonalización, era más... madre mía, perdón, es que esto lo he traducido esta noche, corriendo y el corrector me dice conflict de valores con B, perdón, que nadie saque una foto de esto. Bueno, la despersonalización es explicada sobre todo por el tema del conflicto de valores. Es tremendo. Tuvimos que después hacer entrevistas con los periodistas y veíamos que sí, que coincidían en por qué se produce ese conflicto de valores. Para empezar, las empresas, periódicos, radios, de hace 75 años, 80 años, pues han pasado a manos de otras compañías, ¿vale? Lo que me pedían antes, ahora ya no me lo piden, ahora me piden otra cosa. Aparte están echando a la gente fuera, a mí me dicen que hable de este tema, pero es que no quiero... no es lo que a mí me interesa, yo soy periodista económico o soy periodista especializado en no sé qué y no quiero contar, pues eso, la familia de la niña que ha sufrido una violación, pero sobre todo no ir a denunciar el hecho, sino a cuál es la reacción del padre. Pues como lo coja, lo mato, tal. No sé si, yo creo que se entiende, ¿verdad? Bien, conflicto de valores con V. Bajo reconocimiento o escasa
recompensas, ¿no? Porque además la profesión de periodismo está muy denostada, como, los periodistas son todos unos mentirosos, tal. No, o sea, no puedo decir eso ni de los periodistas ni de los políticos. O sea, hay muy buenos periodistas, hay muy buenos políticos. Otra cosa es lo que vemos, que efectivamente está muy denostado. Y bajo sentimiento de comunidad, también lo hablabais, no sé quién lo ha comentado, el tema de las personas, ¿no? Las relaciones entre las personas, muy importante. Bueno, esto un poco es lo que nos sale en casi todas las profesiones que hemos estudiado, que hay un doble modelo de burnout. Por un lado está la sobrecarga, que es la que produce agotamiento, pero vemos que en muchos trabajadores, en muchas empresas hay un alto índice de sobrecarga y no por ello están desgastados. ¿Por qué? Porque no hay conflicto de valores, hay sentimiento de comunidad, hay recompensas y ahí les advertimos, cuidado, ahora esto lo está moderando. Esta sobrecarga está siendo moderada por esto, pero cualquier cambio que deis, que esto cambia de manos, o que cambiéis la política de hacer las cosas, no sé qué, esto se va al garete y en poquísimo tiempo vais a tener a muchos trabajadores desgastados, que te va a llevar al burnout. Bueno, también vimos diferencias estadísticamente significativas al comparar las medias de los profesionales de prensa institucional con la de otros medios. Es decir, aunque ambos tipos de periodistas mostraban altos niveles de sobrecarga, eran, los de prensa institucional tenían mucho mejor índice de salud, se sentían con más recompensas y sobre todo no había conflicto de valores. Claro, me decía, a mí me llama un partido político y me dice que sea su jefe de prensa en las Cortes de Aragón y me llaman porque coincidimos, tenemos una sintonía entre ese grupo y yo. Me llama no sé qué empresa para que yo lleve su gabinete de prensa y es que hay una sintonía entre lo que están haciendo. Ahora, estoy trabajando en un periódico y me dicen, no, hoy tienes que hablar de esto, mañana tienes que hablar de lo otro, surge ese conflicto de valores. Además, si yo estoy trabajando para este partido político, para esta institución, no me importa, sobrellevaré mucho mejor, termina mi jornada laboral y me dicen, oye, Santiago, quédate, por favor, prepáranos un informe, prepáranos una nota de prensa, haz esto, tal, pero porque son valores en los que yo creo. Entonces digo, venga, pues lo hago. Seguramente también, como yo lo hago, le digo, oye, mañana en lugar de venir a las 8, voy a venir a las 9, que tengo que ir al médico con los críos. Claro, es decir, hay otra cosa, ¿no? Esto fue como lo más importante que vimos. Bien, deciros también que estos datos sirvieron para diseñar un proyecto de intervención. Siempre, en los proyectos que hemos hecho hasta ahora, hemos hecho intervención organizacional sobre aspectos concretos de la empresa, intervención grupal, con talleres sobre afrontamiento emocional, mindfulness, etcétera. Y esto se ha estado aplicando en una televisión, en 2 radios y en 2 periódicos. Los resultados se analizan ahora, después de Navidad, que han estado centrados básicamente en la mejora de los sistemas de comunicación, dispensación de recompensas y compromisos de valores. Es decir, cuáles son los valores de este medio de comunicación, coinciden con lo que yo estoy haciendo. Cuando veo que haya un desajuste o que entran en choque, ¿de qué manera puedo decir que esto va en contra de mis valores? Dirigido tanto a directivos como a empleados y, como digo, los resultados se han analizado ahora en este año. Volver a dar las gracias al ISLA, bueno, a la Dirección General de Trabajo, que financió este proyecto, que sobre todo también a la Asociación de Periodistas de Aragón. Los resultados fueron presentados a todos los medios y se dio oportunidad, y se está dando oportunidad a todos los medios de quien esté interesado, pues que puedan utilizar estas cositas que vamos descubriendo en la universidad que sirvan para la mejora. Esto es todo. Os dejo mi correo electrónico para... yo me he quedado con todas las caras, no con los nombres, que me los cambio luego,
porque, pues algunos ya lo sabéis, pero eso, si queréis participar en la organización, en presentar ideas, presentar comunicaciones en el Congreso de septiembre de 2020, pues nosotros encantados. Muchísimas gracias.